el año para nosotros como creyentes. Más que Navidad, yo sé, como lo dije el jueves, Navidad tiene mucho marketing, ya sabes. Entonces tiene mucha fama y por todos lados escuchas sobre Navidad. Pero de Pascua, ahí te cuento, ¿no? Pascua, lo primero que piensa la gente es vacaciones, playa, y vas a Oxxo y te encuentras a todos en traje de baño, sin playera. Y las parrandas, ayer estaba escuchando una parranda impresionante. Y yo decía, bueno, no está mal el tener vacaciones, no está mal el irse de vacaciones, qué padre. Pero estos días deberían de ser de suma importancia en nuestras vidas para buscar a Dios, para estar con Dios y recordar ese sacrificio tan fuerte que hizo por nosotros, que no fue nada fácil haber pagado a nuestro pecado. No fue nada fácil para el Padre haber entregado a su Hijo. No fue nada fácil para Jesucristo haber dado su vida por nosotros, como para que estos días sean vacaciones. Estos días son los más importantes para un creyente. Más que Navidad, más que cualquier otra fecha del año, la muerte y resurrección de Jesucristo son los días más importantes para todo hijo o hija de Dios. Y son tiempos de meditar en nosotros mismos, de meditar literalmente en nuestros errores, en nuestra rebeldía, en nuestro pecado con Dios, pero también meditar en su perdón, en su misericordia, en su sacrificio. Pero también el día de hoy de festejar que nuestro Señor y Salvador venció a la muerte. En el año pasado, 2017, tuvimos la pérdida de dos seres muy amados míos, muy colaboradores, hombro a hombro conmigo. Son mi familia, y digo son porque están vivos. Lula, que la extrañamos mucho, y mi querido Luis Urrea, que antes de que empezara la iglesia, junto con Toby, que está su esposita allá atrás, ellos empezaron antes de La Roca en un estudio bíblico conmigo, que después se convirtió en una iglesia. Y el año pasado partieron con el Señor. Y este día para mí es de mucho consuelo y fortaleza, el recordar que mis amigos, mi preciosa familia, no está muerta. Ellos confiaron en aquel que resucitó entre los muertos, y Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Ellos lo creyeron y el día de hoy están vivos con un cuerpo nuevo, porque tengo que contarte que Dios nos creó alma, cuerpo y espíritu. Somos buenos para alimentar el cuerpo, somos másters para alimentar el cuerpo, ¿no? Un buen bife, un buen tlacoyo, o si eres vegetariano, pues bueno, una buena ensalada. Pero ¿sabes algo? Somos buenos para alimentar bien el cuerpo, para cuidar el cuerpo. Ahí los veo corriendo todas las mañanas ustedes, cuando yo me levanto a correr las cosas. Es verdad que somos buenos para cuidar el cuerpo, somos buenos para cuidar el alma, ¿no? Porque nos gusta alimentar lo que nos hace sentir amados, apapachados. Y ves la película que te saca la lagrimita de Remy. ¡Ay, qué bonita película! Y nos gusta la música y nos gusta alimentar el alma también. Pero el espíritu, que es lo que da vida, es lo que estamos haciendo cada domingo y cada vez que tú pasas tiempo a solas con Dios, leyendo y meditando en la palabra de Dios. Y Dios es aquel que literalmente el cuerpo lo tenemos que dejar. Este cuerpo, aunque está muy chulo, como te podrás ver en el espejo, dices: ¡qué bárbaro, Señor! Te ves al espejo y dices: me gozo en las obras de tus manos, Señor. Ven nada más, te sacaste un 10, ¡qué bárbaro!, ¿no? Pues aunque te veas tan chulo, este cuerpo se está desgastando, ¿no? Y se va a desgastar, y se va a desgastar, y tenemos que dejar este cuerpo. Tenemos que dejarlo para que Dios nos revista con un cuerpo nuevo, perfecto, un cuerpo que no se duela, que no se queja, que no le sale celulitis, un cuerpo que no le duele las rodillas, que no le duele la espalda y la columna, un cuerpo perfecto, nuevo. ¿Qué cuerpo?
Imagínate si te van a invitar a una cena de gala donde hay puro presidente de las repúblicas, a la ONU vas a ir, donde van a estar embajadores, los empresarios más importantes del mundo, y te dicen, necesitas rigurosa etiqueta, o sea, no puedes ir de bermudas y chanclas. Para estar en la presencia de tanta eminencia para el mundo, y te dicen rigurosa etiqueta, solo te queda una opción: smoking, no hay de otra. No puedes ir de traje, no puedes ir de... Es que este traje me gusta mucho porque lo usé en mi primera comunión, y sí, ese no. ¿Sabes qué? Tienes que ir de smoking. Y si nos vestimos y nos peinamos para estar ante la presencia de gente importante en el mundo, ¿qué ropa puedes vestir para estar en la presencia del Creador del universo? Este cuerpo no puede heredar, este cuerpo no puede estar en la presencia de un Dios perfecto y santo. Tenemos que abandonar este cuerpo como este traje temporal que Dios nos da. Nuestra alma sale y nos reviste con un cuerpo nuevo, perfecto. Esto lo puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 15. Ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos enseña, nos tiene que revestir con un cuerpo nuevo para estar en la presencia de un Dios perfecto y santo y puro. Yo me gozo porque hoy es un día que festejamos que nuestro Señor Jesús murió, pero resucitó tal y como Él lo dijo. Y Él está vivo. Y Él ha levantado a todos aquellos que han creído en Él. Y mi amada Lula, mi amado Luis y mi amado Padre, yo sé que están en la presencia del que hizo los cielos y la tierra con un cuerpo perfecto y nuevo. Y yo anhelo ser revestido de ese cuerpo. Ayer lo platicaba en un aniversario de un papá de una familia que es de aquí de la iglesia, que falleció. Les platicaba a unos niños, porque estaban los niños muy tristes, y yo les decía, si yo les dijera que mañana los voy a invitar a Six Flags con todo pagado, ¿qué les parecería? Y sonrieron, dijeron, no, sí, padrísimo. Le digo, ¿a poco no te buscarías ir a dormir temprano, o ya desde ahorita a las 6 de la tarde te pones la pijama y dices, me quiero dormir, porque quiero amanecer sabiendo que ya vamos a ir a Six Flags, ¿cierto? Cuando tienes la ilusión de que viene algo muy padre, ya te quieres dormir, ¿sí o no? ¿Por qué hemos perdido la ilusión de lo que viene en la eternidad? ¿Por qué hemos amado lo que vemos y atesoramos lo que vemos cuando es temporal? ¿Y por qué no anhelamos ser revestidos, como dijo el apóstol Pablo? Ya no sé qué es mejor, si quedarme con ustedes para seguirles predicando el evangelio o ir a casa con mi precioso Dios. ¿Por qué los discípulos? Pero bueno, ya voy a entrar directo al tema, porque yo ya estoy agarrando monte con algo que traigo en mi corazón. Y no me quiero colgar, porque yo sé que luego dicen, no, se cuelga mucho este vato. Cuando digan que me estoy colgando, acuérdense de Nehemías 8, del sacerdote Esdras. Entonces van a decir, no, entonces hasta leve. Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, pasando el día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? El Shabbat. ¿Cuándo empieza el Shabbat? El viernes al caer el sol, a las 6 de la tarde más o menos, es cuando empieza el Shabbat, en el viernes, y termina el Shabbat cuando el sábado a las 6 de la tarde, cuando cae el sol, termina el Shabbat. Entonces, el primer día después del Shabbat, ¿cuándo es? El domingo. Dice, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mas no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos.
Y venimos a decirle a todos ustedes como sus discípulos: Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temas, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Los evangelios narran precisamente la resurrección de nuestro precioso Señor, tal y como Él lo dijo. Después de 3 días iba a resucitar. Y el Señor cumplió lo que dijo. Ahora, muchas veces este es el punto más importante que tú y yo como creyentes tenemos que entender. La resurrección de los muertos es real, no es ficción, no es mitología, no es una filosofía o doctrina nada más que alguien está enseñando o que ha enseñado de generación a generación. Es un hecho histórico, es un hecho histórico. Y tienes evidencia, y hay evidencia que yo quiero que tú sepas. Porque hay una clásica pregunta, como se los pongo aquí. La primera clásica pregunta es: a ver. ¿Puedes comprobarme científicamente que Jesucristo resucitó? Y la respuesta es, número 1, ¿qué es el comprobarte científicamente? ¿Sabes lo que es el método científico? Cuando sabes qué es el método científico, sabes que la pregunta no viene ni al caso. ¿Por qué? Porque el método científico se basa en repetir un hecho para sacar tus hipótesis hasta que llegas a una conclusión. ¿Cómo puedes repetir un hecho histórico? Es decir, el método científico se basa en la observación, en hacer preguntas, en sacar una hipótesis, en experimentar una y otra vez. Después sacas un resultado y después haces una comprobación. Ese es el famoso método científico. Por el método científico no puedes comprobar ningún hecho de la historia. No puedes comprobar, por ejemplo, como lo puse aquí, que existió Benito Juárez o Napoleón Bonaparte, la corregidora de Querétaro, ni ningún personaje de la historia. Por el método científico no puedes comprobar que hoy en la mañana amaneciste en tu cama. Pues es que no es un hecho que puedas estar repitiendo. Entonces, ¿cuál es el método para comprobar literalmente y tener evidencia de la resurrección de Jesucristo como evidencia de cualquier hecho de la historia? ¿Cuál es la evidencia que tú puedes presentar de que hoy dormiste en tu cama? ¿Cuál es la evidencia? En base a hechos del pasado, tienes que presentar evidencia. ¿Cómo sabes? Bueno, hay testimonios, ¿no? No, pues mi esposa dice que ronqué toda la noche. Ah, bueno, es una evidencia. ¿Sabes qué? Pues sí, hay un testimonio de una persona, ¿no? La ropa, dejaste extendida la cama, dejaste la toalla otra vez tirada en el baño, no puede ser posible, levántala, ya te dije dónde va, no sé. O sea, hay evidencia. ¿Cuál es el método para poder comprobar un hecho de la historia? Es el método legal. El método legal se basa en testimonios orales, se basa en testimonios escritos y se basa en pruebas materiales. ¿Cuáles son esas pruebas materiales? Número 1, tenemos que entender que Jesucristo es un personaje de la historia. O sea, no es como muchas veces lo digo, en el hinduismo. En el hinduismo, los dioses en los que creen son mitología, como Poseidón, como Zeus, como no sé, hay tantos, ¿no? Pero no hay nada, no hay un hecho, no hay un fundamento, no es una persona, ¿cómo se llama? De la historia. En cambio, nuestro Señor Jesucristo es un personaje también histórico. ¿A qué se refiere esto? Que realmente hay evidencia de que nació, creció y murió precisamente. Y la evidencia que vamos a presentar hoy es de que también resucitó. Entonces, número 1, tenemos que saber que Jesucristo es un personaje histórico. Sí existió, sí vivió. 2, murió públicamente. No fue una muerte oculta, fue una muerte pública. Él murió públicamente.
Muchos testimonios extrabíblicos hay sobre la muerte de Jesucristo. Es el personaje, yo creo, más famoso de toda la historia. Hay más escritos y más testimonios sobre Jesucristo que sobre cualquier otro personaje de la historia. Más que de Napoleón Bonaparte, más que del César de Roma, más que de cualquier personaje de la historia, hay más escritos y documentos sobre la existencia de Jesucristo que cualquier otro personaje de la historia. Por lo tanto, partimos de que fue un hecho de que Jesús nació, vivió, fue visto, creció y murió públicamente. Y este es otra evidencia física. Murió públicamente y fue sepultado también públicamente. Es decir, que su tumba hasta la fecha tú la puedes ir a visitar. Es un lugar físico, no es mitología. Es un lugar físico, parte de la historia. Que algún día, si Dios nos presta vida, como lo hemos platicado en alguna ocasión, sería increíble que fuéramos a Jerusalén, ¿no? Si no tenemos lana, pues ya sabes que sale carísimo. Estuvimos haciendo cuentas el otro día y dices, uy, sale un dineral. Pues, ¿qué les parece si de aquí al 2050 vamos ahorrando para ver si el Señor no ha llegado antes? Y nos vamos, imagínate estar estudiando las cartas de Pablo, los evangelios en el lugar de los hechos. ¿No sería increíble? El sepulcro vacío, hay una tumba y es físico. Entonces, es real que Él existió, número uno, es un personaje de la historia. Es real que Él murió, su muerte fue pública y la más famosa de toda la historia. Es real que Él estuvo en una tumba. Y ahora ahí te va, es real que su tumba está vacía y que su cuerpo nunca fue encontrado. Entonces, no vamos a basar la resurrección y toda nuestra fe en que pues no encontraron el cuerpo, pues resucitó. No, pues es que, a ver, ¿onta? ¿No está? Entonces, ¿resucitó? No, esa no es nuestra fe. Esa no es como lo vamos a ver el día de hoy. Murió públicamente, fue sepultado públicamente y adivina qué, Él resucitó. Y por supuesto nunca van a encontrar su cuerpo porque Él está vivo. Ahora vamos a la siguiente parte de los críticos que me encanta. Unos dicen por ahí, los discípulos robaron el cuerpo. Y de ahí empezaron a decir, resucitó y resucitó. Vamos a tomártelo como un hecho. Ok, los discípulos robaron el cuerpo, pero te hice una lista ahí de lo que debieron de haber hecho, de lo que pudo haber pasado para poder robar el cuerpo. Número uno, testimonios de miedo y huida de los discípulos. Es decir, los discípulos no eran bien machines, neta. Los discípulos, en cuanto agarraron a Jesucristo, se echaron a correr. ¿Te acuerdas todas las masas que caminaban con Jesús? ¿Te acuerdas toda la gente que gritaba que Jesús, no, Señor, Hijo de David y todo eso? Fueron los mismos que estaban gritando crucifícale. Por lo tanto, ellos que gritaban crucifícale y todo el pueblo que gritaba crucifícale, no iban a robar el cuerpo para decir que resucitó. Los únicos que pudieron haberlo hecho fueron los últimos que lo acompañaron a Jesús aún después de apresado. ¿Quiénes fueron? Los discípulos. Bueno, algunos. Juan, ¿no? Estuvo ahí al pie de la cruz, pero Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Negó a Jesús, del miedo, negó a Jesús y se fue. Los demás discípulos dijeron, patitas, ¿para qué me sirven? Y vámonos, se echaron a correr y huyeron y se escondieron. Por lo tanto, si hay testimonio de miedo de los discípulos, ¿cómo se van a enfrentar literalmente a un escuadrón de soldados romanos? Y los soldados romanos, pues no eran cualquier soldado. Eran literalmente unos carniceros y eran entrenados para matar, despiadados, y eran fuertes, altos, armados, y aparte era el imperio que gobernaba todo el territorio. Tú matabas a un soldado y todo el ejército te perseguía. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Si alguna vez tú has ido a Estados Unidos, tú sabes que allá la policía en Estados Unidos, híjole, háblale de usted, porque allá un respeto a la policía, y cualquiera que le falte el respeto a la policía acabas en el bote. Un respeto y un cuidado a la policía. Acá no había respeto hacia los soldados romanos porque era el imperio que lo estaba gobernando, pero había un miedo impresionante porque era un imperio y eran carniceros.
Por lo tanto, número uno, si es que los discípulos robaron el cuerpo, hay testimonios de todo lo contrario, que tenían miedo. Tuvieron que enfrentar a una guardia romana de 4 a 16 soldados romanos. Debieron de ocultar esa batalla y la muerte de los soldados romanos, porque los soldados romanos no iban a dejar que nadie robara el cuerpo. Porque los soldados romanos, si alguien se robaba el cuerpo, ellos tenían que pagar la pena del cuerpo que robaron. Es decir, si yo estoy como soldado romano cuidando a un preso y se me escapa el preso, ahora yo soy culpable y yo voy a cumplir su condena. Si alguien está muerto y estoy cuidando una tumba y vienen y roban el cuerpo y es mi culpa, entonces yo tengo que pagar la condena, ¿con qué? Muriendo yo. Por lo tanto, hay muchas preguntas al aire. Los discípulos robaron el cuerpo, ok, para empezar eran bien coyones, eso sí hay testimonios. No había quien los siguió hasta la tumba, sino mujeres. Ocultar la batalla de muerte sobre los soldados romanos, dar vida de su familia y por su propia mentira. Es decir, que ok, si los discípulos lograron robar el cuerpo y lograron matar a unos soldados impresionantes, y aparte ocultar la batalla para que nadie descubriera los cuerpos y no fueran tras ellos, y aparte literalmente desaparecer el cuerpo. Después, cuando vino la persecución contra los cristianos, adivina qué. Les decían, si tú niegas que Jesús resucitó, quedas libre. Pero si tú sigues creyendo que Jesús resucitó y sigues hablando de que Jesús resucitó, no solo tú, tus hijos, tu esposa, tu esposo, van a ser despedazados por los toros en la arena del circo romano. Van a ser despedazados. ¿Sabes lo que les hacían? Los empalaban. ¿Sabes lo que era empalar? Los clavaban en unas estacas vivos y les ponían brea y les prendían fuego. El emperador hacía eso para iluminar su jardín en la noche. Entonces, ¿cómo iluminaba el emperador su jardín? Con los cuerpos de cristianos prendidos. Ahora sí, si todo es una mentira de que Jesús resucitó, y tú sabes que es una mentira porque tú robaste el cuerpo, y te agarran y agarran a tus hijos y agarran a tu esposa y los van a matar, ¿tú te mantendrías en tu mentira y ofrecerías a tus hijos por una mentira? Es totalmente ilógico. Dar la vida de su familia y por su propia mentira. Ahora otra, apariciones públicas de Jesús. Jesús se apareció físicamente, no es de que desapareció el cuerpo y nadie más lo encontró. Jesús se apareció físicamente. Dice la palabra que estuvo predicando 40 días después de resucitado. Después de que resucitó, durante 40 días estuvo haciendo apariciones y predicándoles el reino de Dios a unos, primero a los 12, a Cefas, como lo vamos a leer en 1 Corintios 15, y también después a más de 500 personas al mismo tiempo. Si una persona lo ve, o dos, o tres, o bueno, pues tal vez tenía como que la ilusión de volverlo a ver, ¿no? Y fue en un sueño y pues como que se confunde. Dijo, pero más de 500 personas al mismo tiempo, que aquí se presente Jesucristo y les empiece a hablar a todos y ven sus marcas en sus manos y Él sigue predicando el reino. Y dices, pero yo te vi morir. Yo te vi morir. Es más, yo fui de los que gritó, crucifíquenle, y ahora te estoy viendo vivo. ¿Cómo es posible? Y Él hablando de la resurrección de los muertos, hablando de la vida eterna, hablando del perdón de pecados, hablando del reino de Dios. ¿Por qué crees que estaban dispuestos a entregar su vida? Porque ellos sabían que había una vida eterna en Jesucristo. Apariciones públicas de Jesús. La vida de los soldados estaba en riesgo si dejaban robar el cuerpo, como ya lo había platicado. Ok, entonces no se lo robaron los discípulos. Esta es otra que dije, órale, se requiere más fe creer en esta, porque al final de cuentas la gente no quiere creer que Jesús resucitó, pero esta se requiere más fe de ellos, porque esto que ellos dicen es otros. No te puedo creer que resucitó, pero si me dices que no lo pudieron robar los discípulos, esta es la verdad. Que Cristo no murió. Él no murió, solo simuló su muerte. ¿Lo has escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? Levante la mano.
¿sí? Que simuló su muerte. Dices, ¿neta? O sea, échate La Pasión de Cristo para que más o menos te des un color de qué se trató. Cristo fue golpeado, torturado, azotado, atravesado con una lanza, sufrió heridas internas, pérdida de sangre masiva, asfixia, su costado fue traspasado por una lanza, y simular después de todo eso su muerte implica que cuando lo enterraron, cuando lo metieron en la tumba, porque cuando los meten en la tumba ya sabes que les ponen el sudario, ¿no? Los envuelven completamente, pero adivina qué, les envuelven también la cara y los envuelven completamente. Entonces se curó a sí mismo sin atención médica, número 1. 2, sin transfusión sanguínea, y eso que perdió toda su sangre, sin poder respirar por el sudario de varias vueltas en la cara, sin alimento y sin agua durante 3 días. Se paró aún amarrado por el sudario y luego quitó la piedra de más de 2 toneladas, venció a la guardia romana de entre 4 o 16 soldados romanos, estando aún atado, flagelado y sin armas. Y se presentó a sus discípulos y al pueblo de Israel como sin nada, con un cuerpo nuevo después de sufrir la crucifixión. Y se les presentó 3 días después de su crucifixión. ¿Alguna vez te has esguinzado un pie jugando fútbol? Y te estoy hablando de algo leve. No me digas que en 3 días ya estás como si nada. Ahora ve La Pasión de Cristo. Se requiere más fe, neta, creer en todo eso, para decir, es que Él no murió en verdad. Ah, Dios mío, el hecho es negar. Y lo peor del caso es que estás negando algo que es para tu beneficio. Es para tu beneficio creer en la resurrección. No es por Él. Primera de Corintios capítulo 15 dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros han muerto. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Evidencia de qué? De testigos oculares. Hay testigos oculares que estuvieron dispuestos a dar su vida antes de negar la resurrección de Jesucristo. Estuvieron dispuestos a entregar la vida de sus hijos, de sus familias, antes de negar la resurrección de Jesucristo. Testigos oculares. Más de 500 personas a la vez en una ocasión. Evidencia biográfica no cristiana. Datos históricos romanos. Fueron el objeto de toda clase de burlas, hablando de los cristianos, que no negaron la resurrección de Jesucristo y que dieron sus vidas antes de negar el hecho de la resurrección de Jesucristo. Fueron el objeto de toda clase de burlas aplicadas a sus muertes. Siendo cubiertos con pieles de animales, eran despedazados y muertos por los perros. Y fueron clavados en cruces o fueron condenados en las llamas, prendiéndoles fuego para servir como iluminación nocturna cuando declinaba la luz del día. Esto lo escribió el historiador Cornelio Tácito, y esto está en Anales número 4, párrafo 44. Esto es un historiador romano, no cristiano. Un historiador romano, no cristiano, narrando los hechos de cómo sufrieron los cristianos por confesar que Jesucristo resucitó y que está vivo. La conversión de los escépticos también es otro testimonio. En Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo narra su conversión. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret,
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Este angelito es el apóstol Pablo, perseguidor y asesino de cristianos, hasta que Jesucristo se le presentó. Después él se convirtió en el predicador más apasionado y efusivo de todo el Nuevo Testamento, dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Otro, Dr. Simon Greenleaf, uno de los fundadores de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, fue un ateo hasta que aceptó el reto de sus estudiantes de investigar el caso de la resurrección de Jesucristo. Después de recolectar y examinar personalmente la evidencia basada en reglas de evidencia que él ayudó a establecer en la Universidad de Harvard, Greenleaf se convirtió en cristiano y escribió el clásico Testimony of the Evangelist. You know what I mean? Josh McDowell, que muchos de nosotros conocemos bien. McDowell era un agnóstico y decidió preparar una tesis para que examinaría la evidencia histórica de la fe cristiana con la finalidad de refutarla y decirle a todos los cristianos: es un suicidio intelectual creer en Jesús, es un suicidio intelectual, son una bola de ignorantes que necesitan gente preparada y culta con estudios. ¿Para qué? Para que les muestre, bola de ignorantes, que en el Dios en el que ustedes creen no tienen fundamento y no tienen base alguna. Y adivina qué pasó. Sin embargo, terminó convirtiéndose al cristianismo, luego que, como él afirma, la evidencia encontrada apoyaba la historicidad del cristianismo en lugar de refutarla. El día de hoy, Josh McDowell, desde 1961, él ha dado más de 24,000 conferencias a más de 10 millones de jóvenes y sus familias en más de 125 países. Es autor y coautor de 127 libros, de los cuales ya han sido traducidos en 88 idiomas. Lee Strobel, que es el que está de moda ahorita. ¿Vieron la película de, cómo se llama? Me encanta que estamos conectados. ¿Cómo? El caso de Cristo. El caso de Cristo. ¿Dónde está? Está en Cinépolis Click, ¿verdad? No sé si está en Netflix, no está. En Claro Video puede ser que esté. Y tal vez en Cinépolis Click sí está. La película de El caso de Cristo. ¿Alguno de ustedes la fue a ver al cine? Órale, qué padre. ¿Qué tal está? Está buenísima, ¿no? El caso de Cristo es un caso verídico. Lee Strobel recibió el título de periodismo de la Universidad de Missouri y una maestría en estudios de leyes de Yale Law School, convirtiéndose en periodista del Chicago Tribune. La exhaustiva investigación que llevó a cabo Lee Strobel, ateo declarado, para intentar desacreditar las creencias del cristianismo, y su motivo fue la conversión al cristianismo de su esposa. Su esposa se entregó a Jesucristo y él dijo: ¿cómo? Si somos ateos, ¿cómo? Y se puso a hacer una investigación exhaustiva para mostrarle a su esposa que no hay fundamento alguno en el cristianismo y que la resurrección de Cristo es algo, una falacia, es una historia. Y adivina qué pasó. Un hecho que ponía en peligro su matrimonio y que afectó su propia estabilidad interior, hasta que, después de estar haciendo toda esta investigación y estos estudios, le entregó su vida a Jesucristo a través de ver toda la evidencia que hay de la resurrección de Jesucristo. Ahora, hay mucho que hablar sobre la resurrección de Jesucristo, pero lo más importante es los regalos de la resurrección, en lo cual yo me quiero enfocar. La evidencia, pues tenemos que el sepulcro está vacío. Las apariciones de Jesús a los discípulos y escépticos, y hay testigos oculares de su aparición.
de su resurrección. La disposición al martirio por parte de los discípulos. Estaban dispuestos no solo a ellos ser martirizados, sino a ser martirizadas sus familias por la fe en la resurrección de Jesucristo. La conversión de escépticos como Pablo o también como centuriones romanos. Evidencias biográficas extrabíblica. Hay mucha historia, hay mucha evidencia bibliográfica sobre la resurrección de Jesucristo extrabíblica. Es decir, la evidencia está de nuestro lado para que tú creas que en aquel en el que tú has creído es real y Él va a resucitar a todos aquellos que crean en Él. Ahora, ¿qué prueba la resurrección? Ok, está bien, Jesucristo resucitó, pues es el Hijo de Dios. Pero ¿eso qué prueba? Estos son los regalos de la resurrección. Número uno, que Él es quien dijo ser. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy la luz de este mundo. Él dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy la verdad. No dijo, es que la verdad es relativa. Él dijo, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy la vida. Y tú no vas a tener vida fuera de Él. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y ninguna de mis ovejas se va a perder. Dijo, yo soy el buen pastor. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él dijo, yo soy la resurrección. Lo que tú y yo necesitamos, Él es. Entonces la resurrección prueba número uno que Él es quien dijo ser. Él no es un buen hombre. Él no es un profeta. Él no es un iluminado. Él no es un maestro. Él es el Hijo de Dios que venció a la muerte. Tú puedes visitar la tumba de Mahoma o la de Buda y la del resto de otras religiones, como son ficción, pues nunca vas a encontrar una tumba porque no existieron, ¿no? Como en el hinduismo o en el budismo también. Pero en el Dios en el que hemos creído es un hecho histórico que nació, vivió, existió, murió públicamente, pero resucitó públicamente también. Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado tuyo y mío. Él es quien dijo ser. Su sacrificio fue aceptado por el Padre, porque si en Él no serviría de nada. Si Él hubiera muerto en la cruz, pero hubiera pecado, su sacrificio no hubiera servido de nada. Él tenía que ser perfecto y puro, como un sacrificio perfecto del inocente muriendo por todos nosotros los culpables. Pero Él fue el sacrificio perfecto. Por lo tanto, la muerte no lo podía retener porque en Él no había pecado. Y Él resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, su sacrificio fue acepto delante del Padre. Y esto me encanta. Si Él resucitó, en verdad, tú y yo somos perdonados. Si Él resucitó, Él pagó mi pecado y soy perdonado. Si Él resucitó, sí hay vida después de la muerte. Sí hay resurrección entre los muertos. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener esa confianza y ese descanso de que sí hay algo después de la muerte, que hay gente que te dirá, pues es que yo no sé, la verdad yo no sé si hay algo después de la muerte o no, pero tú y yo podemos confiar plenamente en que claro que hay algo después de la muerte. Y eso es una buena noticia o es una mala noticia, dependiendo de dónde estés. Pero que sí, efectivamente, Él resucitó y hay vida
después de la muerte, para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Él nos ha dado esa esperanza. También hay otro punto: su mensaje es real y 100% confiable. Tú puedes confiar plenamente en su mensaje, en todo lo que Él dijo, en todo lo que Él predicó. Tiene poder y autoridad y es verdad. Por tanto, Él con su vida dio testimonio de la verdad y aparte resucitó de entre los muertos. Todo lo que Él enseñó es verdad. Él dijo: voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y Él resucitó. Todo lo que Él dijo es verdad. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de nuestros amigos o familia que ha partido con el Señor, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Por lo cual los decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sabes algo? No te pongas triste. ¿Crees en Dios? Cree también en el Hijo de Dios. Jesús dijo esto: voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben cuál es el camino. Y seguramente los discípulos se quedaron: sí, ¿verdad, Juan? Sí. Pero hubo uno que ya sabes: no, a ver, Señor, tiempo. Yo no entendí. A ver, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y ahí es donde Jesús le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él es el único santo, el único perfecto que puede presentarse delante de un Dios santo y perfecto. Tú y yo no. Tú y yo somos pecadores y no tenemos acceso a un Dios santo y perfecto. Por eso el santo y perfecto Hijo de Dios tuvo que venir a hacerse hombre, morir por nuestros pecados, resucitar con poder, venciendo a la muerte y creando un puente hacia un Padre perfecto, un Dios perfecto. El pecador y el imperfecto, a través del Hijo de Dios santo y perfecto, acercándome a un Dios santo y perfecto. Mi intercesor, mi abogado, mi salvador. Por lo tanto, si Jesucristo resucitó, tú y yo somos perdonados. Su sacrificio fue acepto, fue perfecto. Y sí hay vida después de la muerte. Y cuando escuchen que Hugo Pisano murió, como dijo Chuck Smith, no les crean. Solo apréndete esto: solo cambié de código postal. Y se me quedó muy grabado eso que Chuck Smith decía: cuando escuchen que he muerto, no les crean, solo cambié de código postal. Porque la muerte no puede retener a un hijo de Dios, no nos puede retener. Y nuestro Señor resucitó y venció a la muerte. Y Él resucitará a todos aquellos que han creído en Él. Su mensaje es real. Y dos, que Dios te ama, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir por tus pecados. Y así como levantó y resucitó a su Hijo Jesús, así te puede levantar a ti y a mí, si creemos en el Hijo de Dios. Juan capítulo 11, versículo 25: y Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Él está vivo. Nuestro Salvador está vivo. Y Él regresará.
y Él va a regresar. Y todos aquellos que durmamos antes de su venida, abriremos nuestros ojos en su preciosa presencia. ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué voy a temer a la muerte? Lo peor que un ser humano puede vivir es la muerte. A lo que más le tiene miedo la gente es a la muerte. Y conservamos nuestra vida y atesoramos nuestra vida como es todo lo que tengo, es todo lo que tengo. Y no es así, no es así. La eternidad en su presencia, la fiesta de estar en su presencia eternamente es lo que debemos de anhelar, añorar, porque Él es real. Él murió y resucitó y hay vida después de la muerte. ¿Cuál fue mi consuelo cuando mi padre falleció? El dolor fue durísimo porque mi papá venía a verme. Y el día que él iba a venir a verme para festejarle yo su cumpleaños fue el día que mi mamá me habló y me dijo: tu papá acaba de morir. Un infarto fulminante, no estaba enfermo, no nada. Y cuando le dije a mi esposa: mi papá acaba de morir, prepara maleta, nos vamos a Aguascalientes. Todo el camino yo iba suplicándole a Dios: dame algo que me conforte, que me dé paz, que me sostenga, porque siento que me desvanezco. Y Dios me empezó a recordar estos versículos que son un tesoro. Jesucristo le dijo a los saduceos que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Le dijo a los saduceos, porque los saduceos vinieron a tentar a Jesús para ponerle un 4, porque ellos, como no creen en la resurrección, le dijeron una historia. Pero me encanta lo que Jesús les contestó, porque Jesús les dijo: ustedes me dicen eso porque ignoran el poder de Dios y las Escrituras. Y Jesús les dijo: ¿no has escuchado que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Y ellos dijeron: sí, Señor. Pues Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Jesucristo dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Hay un lugar para ti, para mí, más grande y más hermoso. Y como ayer lo decía a estos jóvenes, cosas que ojo no vio y oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para todo aquel que cree en Él. Él pagó tu pecado, la deuda está pagada, y Él resucitó de entre los muertos, y Él regala vida y vida eterna. Y este es el testimonio, dice Primera de Juan capítulo 5, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, porque Dios envió a su Hijo para dar vida eterna. Y aquellos que rechazan a Jesús, el único camino, la única forma de poder estar con Dios, están rechazando el regalo de vida eterna. No rechaces al Hijo de Dios, porque en Él está la vida eterna y perdón de pecados. Recibe ese regalo. Gózate, gózate en el que dio su vida por nosotros. Gózate en el Hijo de Dios. Él está vivo, y Él vive y reina y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Él es el dador de vida, por eso la muerte no lo podía retener. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que te ama hasta la muerte, que prefirió morir por ti a vivir sin ti. Y hay que ser honestos, Dios no nos necesita, Dios no me necesita, y si yo no voy al cielo no me van a extrañar.
Y con todo respeto te lo digo, si tú no vas al cielo, no te vamos a extrañar. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, el día de hoy está tocando la puerta de tu corazón diciendo: ven a mí. Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Ven a mí. Hoy es el día de resurrección y hoy puedes resucitar tu vida. La vida eterna puede empezar hoy para ti. Te has alejado de Él, entrégale tu vida y pídele perdón. Hoy decide empezar esa nueva vida con el Hijo de Dios. Él resucitó y Él está vivo para que tú tengas una vida eterna en Él. No te pierdas ese regalo. No rechaces al Hijo de Dios, porque estás rechazando la salvación. Y ahí en tu lugar cierra tus ojos. Ahí en tu lugar cierra tus ojos. Pídele perdón. Si has sido indiferente a Él, si lo has tomado como una religión, si lo has encerrado simplemente en los domingos, pero Él no forma parte de tu día. Él no dio su vida para que tú sigas igual. Él dio su vida para salvarte, para perdonarte, para que tu vida valga la pena. Él te ama y nadie te valora más que Él. Nadie. Todos los seres humanos fallamos, todos. Pero el Hijo de Dios está con los brazos abiertos hoy, diciendo: ven a mí, ven a mí. Y ahí en tu lugar dile: Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que tú moriste y que resucitaste y que estás vivo. Yo creo en ti, Jesús. Creo que moriste en esa cruz por todos mis pecados. Creo que tú resucitaste y que estás vivo. Creo que me has dado de tu Espíritu Santo. Creo que soy perdonado. Creo que tengo vida eterna en ti. Y te doy gracias, Señor, por aceptarme en tu preciosa familia, sentarme en tu mesa y llamarme tu hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amo. Amén. Amén. Tenemos un Dios vivo. Hoy es un día de gala, de fiesta. Nuestro Rey vive. El Príncipe de paz. El Príncipe de paz. El Príncipe de paz. Está vivo y de nuevo vendrá por nosotros. Vive esta temporalidad con los ojos puestos en lo eterno, planeando y añorando lo eterno. Que Dios me los guarde, que la gracia y la misericordia de Dios los cobije y los acompañe toda la semana. Nos vemos, primero Dios, el próximo domingo a las 10:30 de la mañana.